Hola, muy buenos días a todos. Pues antes que nada queremos pues agradecer que nos acompañen en este webinar previo pues a dar inicio a las actividades que nos van a encaminar hacia el TMA. Pues me gustaría primero que nada darle la bienvenida a, al doctor Juan Alberto González Piñón. Él es encargado es el director corporativo de innovación y transferencia tecnológica en la Universidad Panamericana, que es por segundo año nuestra sede para este TMA y quien pues también trae impulsando todo este tipo de webinars previos para que ustedes conozcan un poco más de pues la visión que tiene la industria hacia los gestores de tecnología. Y pues junto a él pues va a estar impartiendo el webinar del día de hoy que va un poquito sobre la perspectiva del sector salud con nuestro ponente que es Christopher Olivares. Él es director de innovación de Grupo Vitalmex. Entonces pues me gustaría dejarlos con ellos para que ellos les den como que todo el panorama que tienen preparado para ustedes. Dariana, muchas gracias por la presentación y un gusto estar en este escenario tan relevante a nivel nacional, en donde nos reunimos, pues, no solo las instituciones de educación superior y centros de investigación que buscamos acercar la ciencia y la tecnología al mercado y por lo tanto hacia la sociedad, sino también organismos como lo son las empresas. En esta mañana, agradecer de manera importante a Christopher, que es un líder importante en el ámbito de la salud, sobre todo desde la visión de la gestión de la tecnología. Él, como director de innovación y emprendimiento del Grupo Vitalmex, ha encabezado una serie de transformaciones muy relevantes en este grupo mexicano y también, por supuesto, la trayectoria que él tiene, como ustedes lo saben, ahora que les compartimos la información correspondiente a quienes se han inscrito, pues es una trayectoria que le permite conocer de manera importante la visión de trascendencia que debe de tener para una organización el impulsar la gestión tecnológica y, por lo tanto, la innovación, pues para el ámbito de negocio. Con ello, Christopher, gracias por estar aquí esta mañana. Para mí es un gusto siempre el poder platicar contigo y aprender de casos positivos, exitosos, de cómo la industria mexicana también, por supuesto, que sabe gestionar procesos de innovación, de los cuales debemos aprender todos. Entonces, Christopher, bienvenido a este webinar que, como lo comentaba Dariana, pues nos encamina a este evento de reconocimiento de gestores tecnológicos de innovación en México, que se llevará a cabo el del 2 al 6 de junio aquí en la Universidad Panamericana. Entonces, gracias, Christopher, por estar acá y adelante para que nos des unas palabras antes de entrar ya de lleno a la dinámica del webinar. Gracias, buenos días a todos. Un gusto ver tantas personas interesadas en estos temas. Gracias, Juan Alberto, por la invitación. Gracias, equipo de la red OTT. Es súper interesante que de pronto generemos estos vínculos entre la industria, todas las organizaciones de gestión tecnológica, las academias. Creo que es parte de sentar las bases de un muy buen desarrollo tecnológico para el país. Muchas gracias a todos. Pues gracias, Christopher. Y bueno, pues justo como lo hemos venido platicando tanto en la red y al amparo de este programa que vamos a lanzar en junio y en las diversas colaboraciones que hemos venido haciendo contigo, Christopher, uno de los aspectos que de pronto en el ecosistema mexicano no se ha comprendido bien es que para hablar de innovación no solo implica el tener un tangible tecnológico o un intangible como un título de patente, para creer que ya se está con la tarea resuelta para que eso pueda ser tomado por la industria, llevado al mercado y empiece a generar dinero. Y de pronto eso nos lleva a tener un diálogo de dos perspectivas distintas, ¿no? Por un lado, quienes estamos en la parte académica de investigación y desarrollo asumimos que lo que tenemos por simple visión de desarrollo tecnológico ya tiene un valor que debe de ser cuantificado y pagado por la industria una vez que se vea que hay un interés de esto. Pero también cuando hemos platicado contigo y que hemos trabajado en algunos proyectos, pues nos damos cuenta que sí es importante tener un activo de propiedad intelectual, tener un activo tangible tecnológicamente desarrollado, pero si esto no está vinculado al core de negocio, a una visión de largo plazo, a un propósito en donde la organización busca impactar en la línea de negocio que trae, pues pierde sentido si tenemos 10 patentes, 20 o 30 o el desarrollo lunar próximo. ¿Cómo podríamos entender desde el punto de vista empresarial, Christopher, cómo hacer posible esa transición del desarrollo tecnológico, de la investigación de carácter tecnológico hacia su llegada al mercado? ¿Qué es lo que tú pudieras
compartirnos desde esta perspectiva, Christopher? Yo creo que son muchos temas, son muchos aspectos los que hay que contemplar, pero yo empezaría como por los básicos, ¿no? O sea, cuando nosotros como personas queremos conocer algo, pues nos vamos a la pregunta, ¿no? Y la pregunta que hay que resolver es, ¿qué necesita la industria y qué está haciendo la academia, ¿no? Cuando tenemos grupos de alumnos en los últimos semestres haciendo proyectos de titulación y hay cosas impresionantes, pero no necesariamente están enfocados a resolver un problema de alguna industria o de algún sector social, de algún grupo vulnerable. Entonces, lo primero que creo que debemos hacer es hacer una integración de lo que está pasando en los sectores industriales y sociales con lo que está sucediendo en las academias, ¿no? Es decir, eh, ¿qué necesita la industria de la salud en México o el sector hospitalario en México, público, privado? Y cómo mis proyectos que desarrollo desde la academia, desde un instituto de investigación, realmente pueden atender una problemática. O incluso este grupo de personas, insertarlos de manera temprana a procesos operativos hospitalarios, de investigación y desarrollo en la industria, de administración en la industria, para que a través de sus propios diagnósticos puedan identificar problemáticas a solucionar. Al final la innovación tiene que generar valor económico, valor humano social, pero también tiene que generar detonadores de crecimiento, tanto intelectuales como sociales. Entonces, no hay manera de hacerlo si no conocemos realmente las necesidades, no nos involucramos en conocer o en diagnosticar ese tipo de necesidades en la sociedad y en las industrias, ¿no? Yo creo que por ahí es algo que podemos comenzar a hacer. Y por supuesto que cuando nos toque acompañar a los estudiantes desde un programa de becario, desde un programa de servicio social, desde un acompañamiento a procesos de titulación o desde acompañamiento a desarrollo de proyectos de titulación o diplomados, que los acompañemos desde la perspectiva de cómo vamos a documentar las cosas para que sean útiles para la industria. Por ejemplo, si tenemos un grupo de alumnos que desarrollan un nuevo dispositivo médico con una tecnología disruptiva económica que atiende una prevalencia de enfermedad importante, cuando lo queremos poner en la mesa de una compañía, aún ya con registro de propiedad intelectual, pues la compañía va a comprar la tecnología o le va a dar el valor de la tecnología a cuánto le falta a partir de ese momento para insertarla al mercado. Es decir, si mi esfuerzo a partir del día de la compra de la tecnología que viene de una institución académica, una institución de investigación, para ponerla ya como producto terminado en el mercado, me toma 6 meses, es una tecnología muy valiosa. Pero si me va a tomar 6 años, 4 años, 3 años, pues en función de ese tiempo, pues es dinero de riesgo, ¿no? Porque hay que documentar cosas, hay que hacer muchas pruebas, hay que hacer registros sanitarios. Entonces, debemos acompañar a nuestros estudiantes para que sepan desde inicio toda la parte documental requerida para que realmente la regulación aplicable, no solo a salud, sino en general a todas las industrias, esté inmersa en el desarrollo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Si no, podemos tener tecnologías valiosísimas en términos de potencial, pero no útiles para insertar en el mercado rápidamente y representan riesgos ante una inversión, ¿no? Y obviamente las inversiones, entre menos riesgosas, son más atractivas. Eso es lo que creo que podemos hacer. No, has dicho algo importante y quizás centrarme un poco en esto último que decías. Documentar y muchos otros elementos necesarios para que no solo lleguemos a hablar con la empresa, con la industria, de algo que es atractivo, sino algo que puede convertirse en una oportunidad de negocio, dado el dossier técnico que data toda esta historia y los pasos que has venido andando para llegar a ese punto. Ese es uno de los temas relevantes que quisiera pudiéramos ahondar un poco más antes de la siguiente pregunta. Cuando trabajamos contigo en algunos proyectos, nos compartías experiencias que habías vivido de decir, oye, hemos llegado a centros de investigación en donde hay tecnologías que ya incluso hicieron las pruebas preclínicas, algunos primeros pasos de clínicas, pero las hicieron fuera del ámbito de lo que estrictamente normativamente se necesita hacer para llegar al mercado. Sin ahondar más en esto, Christopher,
Platícanos un poco más para entender a nivel, vamos a decirlo, de pesos y centavos, cómo una mala administración en gestión de la tecnología puede dar en el éxito, en el fracaso de un proyecto, ¿no? Y estas iniciativas, imaginar la cantidad de inversión que hace la institución pública o privada para llegar a esas pruebas y que de pronto la empresa te pregunte por todo esto que has comentado, cuéntanos un poco más de eso para tratar de entender mucho mejor que esto sí impacta más allá de esta conversación, ¿no? Sí, mira, vamos a hablar concretamente de un caso, en algún instituto de salud de la Ciudad de México. Eh, Queríamos hacer una colaboración para compartirles un poco de una tecnología que tenemos desarrollada y recientemente salió de registro sanitario. Y bueno, como parte de los temas que surgieron ahí, nos dijeron, oye, fíjate que tengo una tecnología ya desarrollada de parches de pericarios, unos parches de tejido biológico que se usan para hacer correcciones de muchas cosas en cirugías. Entonces, nos dicen, ya la probamos, incluso ya podríamos implantarle en pacientes y demás, está súper probado. Y bueno, lo que queremos es que ustedes sean nuestros fabricantes. Vitalmex tiene una fábrica en Morelos y ya nada más te hago toda la transferencia tecnológica y tú fabricas y me vendes a un precio preferencial y hacemos un licenciamiento de la tecnología por X años, ¿no? Dijimos, bueno, maravilloso, suena muy bien, coincide mucho con nuestros objetivos. Y al momento de empezar a analizar realmente qué teníamos desarrollado, efectivamente, pues, tomábamos el parche pericardio y a la hora de hacer las evaluaciones finales, como previas a ya usarlo, pues cumplía con todo, ¿no? Pero al momento que nosotros nos regresamos para, como fabricantes, de gestionar nuestro certificado de buenas prácticas de fabricación, pues te pide la COFEPRIS una serie de documentos como parte de tu proceso y pruebas preliminares, ¿no? Regresamos y resulta que esas pruebas preliminares no estaban documentadas adecuadamente. Entonces había que rehacer todo el protocolo de pruebas. Y después cuando empezamos a analizar, pues quién tiene la titularidad del registro sanitario de este desarrollo, va a ser uno u otro. Entonces acordamos que iba a ser Vitalmex, pero íbamos a licenciarle la tecnología a esta institución. En ese momento nos metemos a diagnosticar la documentación del dossier y bueno, pues no existía como tal un dossier, ¿no? Entonces había muchas cosas, muchos documentos que eran muy interesantes, muy útiles, pero no cumplían con ninguno de los requisitos que pide la COFEPRIS para otorgar o evaluar la emisión de un registro sanitario. Entonces, nos damos cuenta que había que rehacer todo el protocolo como si partiéramos de la idea, aunque el producto ya estaba prácticamente terminado, había que rehacer todo el proceso como si estuviéramos comprando una idea, ¿no? Esto de tener un potencial, de tener que invertirle, vamos a hablar números cerrados, alrededor de 15 millones para montar la línea de fabricación, tenía que llevarse una inversión de alrededor de 30 millones de pesos para montar la línea de fabricación, rediseñar todo el protocolo de investigación, rehacerlo, documentarlo, y esperar los tiempos de COFEPRIS, validaciones de ciclos de esterilización, un montón de cosas. Y entonces pasamos de un proyecto de alrededor de 15 millones de pesos, aterrizable en alrededor de 24 meses, a un proyecto que se fue a 30 millones de pesos, aterrizable entre 4 y 5 años, ¿no? Entonces ahí es donde pierden viabilidad muchas cosas que pueden parecer súper buenas, pero no son viables, porque no le vamos a meter esa cantidad de dinero para que en 5 años empecemos a buscar retornos de inversión que la hagan positivos. Porque aparte con una inversión de ese tamaño, pues hablas de retornos de inversión de más de 7 años, ¿no? Y si te van a licenciar solo 10 años el contrato, pues le estás metiendo 30 millones de pesos a un proyecto que vas a empezar a comercializar dentro de 5 años y que solo tienes 4 o 5 para recuperar tu inversión con un retorno 10-12%, que cuando lo analizas es como si tuvieras esos 30 millones, pues mejor los metes a CETES y te regresa tus 7% al año, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Entonces tenemos que lograr que las inversiones que estén puestas en investigación y desarrollo, que estén puestas para financiar ideas, sí sean rentables, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a desarrollar un hit rate, a lo mejor, si tenemos una institución dedicada a vincular industria con generadores de ideas o con investigadores, pues que tengamos clara
el nivel de madurez con el que vamos a medir todas esas tecnologías, a lo mejor es una escala que definamos o alguna escala que ya exista. Cada una tendrá un valor económico, pero también tendrá un hit rate de cuánto realmente va a retornar a la industria por cada monto de inversión. Por ejemplo, pensemos que la industria dice, oye, voy a hacer un fondo de inversión de investigación. Yo sé que los primeros 5 o 6 años no voy a tener rendimientos, pero a partir del año 6, mis rendimientos van a rondar, no sé, alrededor de 12-15%. Y entonces la industria deberá de saber que por cada millón que invierta en salud, en investigación para la salud, probablemente tenga un retorno asegurado mínimo de 12%, ¿no? Y entonces hacemos fondos de inversión, así como funcionan los bonos verdes, así como funcionan las fibras en toda la parte de mercados de valores. Igualito podríamos buscar la fundación de fondos de inversión de esta naturaleza, pero tenemos que hacerlo con métricas sólidas y con pruebas ya históricas, ¿no? Oye, Christopher, es muy bueno todo lo que nos comentas y yo te quisiera hacer esta siguiente pregunta que va muy en línea. Nuevamente, creo que todos los que estamos aquí escuchando a Christopher nos vamos dando cuenta de lo importante que es la formación de un perfil adecuado para quienes estamos al frente de oficinas de gestión tecnológica e innovación, en donde efectivamente uno de los elementos fundamentales es la documentación y el conocimiento de qué tipos de aspectos técnicos normativos tendría que haber en el desarrollo de una tecnología, en este caso para el sector salud, para la industria médica, para poder tener un valor consistente cuando llegue uno a conversar con la industria en escenarios como los que decía Christopher ahora. Y la pregunta concreta es, ¿a qué crees que se deba que de pronto esto que tú has dicho, que es muy claro y que es muy comprensible desde el ámbito de la industria, qué haría falta en el ámbito académico, en el ámbito universitario, que hagamos distinto para empezar a entender de mejor manera cómo conversar y cómo alinear estas intenciones? Porque me parece que hablamos de lo mismo, es decir, tú tienes una clara intención desde el ámbito de la empresa y desde tu posición como director de innovación de hacer que haya más soluciones viables para llegar a más mercado a través de resolver una necesidad particular al sector en el cual estás atendiendo, este sector salud, con todos los servicios que tienes. Y en ello, por supuesto, que conviene echar mano de la propia, vamos a decirlo, infraestructura, conocimiento que tiene la empresa, como de lo que está fuera de la empresa, como puede estar en las universidades. Y en ese sentido, creo que nosotros también como universidades, como centros de investigación, buscamos impactar. Pero ¿qué ocurre en esta falta de visión de lo que tú has dicho? ¿Cómo entender que hay un valor económico que tendríamos nosotros que empezar a meter a nuestra ecuación, que tenemos que empezar a visualizar esta prospección de mercado, de saber que lo que hoy estamos desarrollando, más que solo resolver un criterio de intención de resolver una pregunta particular del grupo de investigación, tiene que estar respondiendo a una necesidad de la sociedad? Tú, que has estado con muchas universidades conversando, ¿qué consideras que nos hace falta desarrollar en este perfil del gestor de innovación y de tecnología desde el ámbito de las instituciones de educación superior y centros de investigación? Mira, yo creo que una de las primeras cosas que debemos de cambiar es el concepto donde la propiedad intelectual se protege para que no me la copien, ¿no? Eh, el concepto de protección de propiedad intelectual tiene que ver con sí hacer blindajes que no te la copien, pero tenemos que transformar un poquito nuestro concepto, que eso solo sea una herramienta de protección de la idea, pero en el camino del desarrollo tenemos que hacer alianzas estratégicas entre industria, academia, institutos de investigación, forzosamente, que nos comprometamos a hacer en conjunto comités técnicos de evaluación, comités técnicos de acompañamiento, y en eso habrá que ponerle todas las coberturas legales y demás cosas que nos den certezas, porque al final tenemos que trabajar también analizando nuestros riesgos y siempre hay riesgos cuando hay colaboraciones en temas de investigación, pero hacernos de las herramientas justas y necesarias para hacer la contención de los riesgos, que la propiedad intelectual sea solamente una herramienta de contención de estos riesgos, pero que estemos más acostumbrados a ser colaborativos que trabajo individual, ¿no? Y en esto
de pronto lo vemos un poquito en las universidades, donde los equipos de investigación son unidisciplinarios, la mayoría. ¿A qué me refiero? Los estudiantes de ingeniería biomédica tienen poca interacción con los de medicina, ¿no? O tienen poca interacción con los de ingeniería electrónica o ingeniería mecánica. Y en el desarrollo de un dispositivo médico requiere de un equipo multidisciplinario, ¿no? Les pongo un ejemplo. Nuestro equipo de investigación y desarrollo en Vitalmex está conformado por ingenieros mecánicos, expertos de ingeniería electrónica, ingeniería informática, tenemos expertos regulatorios. O sea, es un equipo verdaderamente multidisciplinario y aún así salimos a buscar talento externo eventual, ¿no? A través de consultorías, a través de colaboraciones como la que en su momento tuvimos con la Universidad Panamericana, porque necesitamos mucha colaboración, ¿no? Entonces, necesitamos como inicio crear una cultura de colaboración rodeada de sus elementos de protección para mitigación de riesgos a través de esquemas de confidencialidad, contratos de colaboración muy específicos, por supuesto la protección de la propiedad intelectual, quién es el inventor, quién es el dueño del beneficio si esto se comercializa, que sea todo muy claro para que tengamos ahora sí una cultura de vamos a sentarnos a hacer algo nuevo sin sentarnos con la desconfianza de que el de enfrente me va a quitar mi idea o me va a quitar el derecho o me va a quitar un poco el reconocimiento, ¿no? Creo que ese es un punto de partida muy interesante. Y el siguiente, evidentemente, cuando las personas ponemos tiempo al desarrollo de algo, pues estamos poniendo nuestro tiempo y nuestro tiempo tiene un valor en el mundo, ¿no? Y es un valor pues dado por el sistema económico con el que funciona nuestro mundo. Entonces, ¿quién paga esos tiempos, no? O sea, ¿cómo garantizamos que las personas que van a estar inmersas X cantidad de meses o años, pues una, les paguemos y les paguemos también un ingreso digno, ¿no? De pronto las becas que hay para investigación no todas tienen un nivel donde te permite realmente tener una vida arriba de los niveles de riesgo dados por el INEGI, ¿no? De pronto las becas no son tan altas, entonces tenemos que asegurar, pues pagarle a las personas su tiempo por lo que van a hacer, por lo que van a desarrollar, que tengan los recursos de laboratorios, de acceso a información digital, plataformas, hay muchas plataformas que se pagan, hay muchos laboratorios a los que hay que contratar para hacer pruebas, o sea, hay un montón de cosas que aparte de la cultura de colaboración, pues también tenemos que tener cómo financiar todo eso, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Y el que pague, pues todo el que ponga dinero en algún lugar lo que busca es por lo menos regresarse que tenga su inversión un retorno. Y después hablamos de niveles de retorno, ¿no? ¿Qué tan atractivos o no atractivos? Pero conceptualmente es alguien tiene que pagar, alguien tiene que retornar su dinero y tiene que ganar un valor por poner ese dinero ahí. Porque, repito, poner dinero en un lugar, pues a veces suena más atractivo ponerlo en un lugar donde no vas a batallar y vas a tener un retorno. Entonces tenemos que generar retornos arriba de esos niveles de bajo riesgo, ¿no? O de bajo esfuerzo. Sí, totalmente de acuerdo con lo que señalas y quizá un tema también importante que quisiera nos compartas tú, Christopher, ahora que, como tú bien nos señalas, que hemos tenido oportunidad de colaborar, de conversar y conocer más de la cultura de Vitalmex, a mí me ha sorprendido mucho no solo esta visión que tú tienes respecto a lo que ya has expresado de cómo visualizas la gestión de la innovación en un entorno mucho más amplio que solo tu empresa. Algo que también me llama mucho la atención es cómo tú, como responsable de esta oficina de innovación, has dado los pasos necesarios y suficientes para gestionar ciertos nuevos modelos de negocio al interior de la organización. ¿Nos podrías platicar un poco, en la medida que te sea posible, cómo gestionas tú estos procesos de innovación al interior de tu organización? ¿Qué factores mueves? ¿Cómo gestionas aquí hoy día sin que ahondemos en esto, pues de pronto te has dado la tarea de desarrollar nuevas unidades de negocio que previsiblemente no lo eran, pero que las gestionaste, que las empujaste? ¿Cómo ocurre esto desde el ámbito de una empresa como Vitalmex, Christopher? Mira, yo creo que una de las bases es que los accionistas coinciden en visión sobre apostarle a la innovación, ¿no?
¿Qué ha pasado? Que a través de los años se ha perfeccionado el cómo gestionarla hasta llegar a los procesos que hoy tenemos, ¿no? Uno de los grandes ejemplos es, le invertimos como compañía cerca de 7 años a un proyecto de investigación que pasó por muchas de las etapas de las que he hablado, tropiezos, rehacer, aprender, y hoy, si volvemos a entrar a una investigación de esa naturaleza, entramos muy fortalecidos porque hemos aprendido mucho de los errores, ¿no? Ese es uno, ¿no? Como la cultura de sí vamos a apostarle, ¿no? Y la segunda es sí poner personas al frente de esto, ¿no? Una persona que dirija, personas que coincidan con esto, con perfiles específicos, para llegar a algo como un modelo de gestión de la innovación. Te platico así muy rápidamente. Nosotros tenemos como herramienta de muy alto nivel, hablando en temas estratégicos, algo que le llamamos mapa de la innovación, que tiene 6 etapas, ¿no? La primera etapa es capto ideas y cómo las bajo a una propuesta. Bueno, pues las ideas pueden llegar por N cantidad de dinámicas, hacemos encuestas, los mismos usuarios, clientes o nuestra gente interna de operaciones me dicen, oye, necesito esto. Bueno, de todas estas ideas hacemos un filtrado que tiene que ver con si está alineado o no a las líneas de negocio, si estamos hablando de una enfermedad, cuál es la prevalencia de la enfermedad, qué tan atendida está esa prevalencia, etcétera, etcétera. Y con esto nos vamos a hacer una evaluación preliminar, ¿no? Ya que la tenemos y que aprueba, ¿no? Que está alineado a lo que necesitamos o lo que buscamos, ahora sí nos vamos a una fase de diagnóstico. Primero clasifico el proyecto en función del tiempo que estimamos que puede llevarnos desarrollarlo completito. ¿Qué esfuerzo va a requerir? Esfuerzo me refiero a qué tantos expertos, especialistas, laboratorios, investigadores vamos a tener que invitar al proyecto y el tamaño de la inversión estimado, ¿no? Es decir, si tengo algo que me va a llevar 2 años, probablemente un esfuerzo bajo porque con mi equipo interno lo puedo desarrollar y una inversión baja, lo pongo entrecomillado de a lo mejor 2 millones de pesos, pues probablemente es un proyecto muy atractivo, es un fast track que le vamos a meter porque trae valor rápido, ¿no? Pero habrá proyectos que nos pueden llevar hasta 5 o 7 años, estemos hablando de más de 100 millones de pesos de inversión, que tengamos que hacer colaboraciones con universidades, institutos, hospitales, médicos, etcétera, etcétera, pues tiene una clasificación diferente, ¿no? Entonces ya en función de esa clasificación, pues ya lo estaremos viendo distinto. Con todo este rollo, pues vamos a hacer, nos pasamos a otra etapa que es caso de negocio. Ahora sí, me pongo a analizarlo a detalle, veo cuánto vale el mercado, veo cuáles son los marcos regulatorios que hay alrededor de esto, porque de pronto podemos caer en tecnologías que caen en el limbo, ni están prohibidos ni están autorizados explícitamente, ¿no? Entonces hay riesgos ahí y habrá que hacer un plan de contención de esos riesgos, incluyendo a veces contratar algún consultor que nos ayude a hacer alguna gestión ante cámaras de diputados o senadores para trabajar o no cierta legislación, ¿no? Y esto no implica que estemos tratando de influir a que nos permitan hacer algo, no, sino tratar de influir positivamente desde pruebas muy, muy claras si algo puede ser un acelerador para el desarrollo o la atención de algo social, ¿no? De algo que necesita el país, como es la salud. Y ya con este caso de negocio, ahora sí sabemos cuánto tiempo, cómo está el mercado, cómo está la regulación, cuánto le vamos a invertir, cuánto vamos a retornar. Y con esta información ahora sí nos sometemos a comités muy específicos dentro de Vitalmex. Y en conjunto como comité decidimos si entramos o no entramos a este tipo de desarrollo o inversión. Si decidimos entrar, pues obviamente viene todo el esquema de cómo lo vamos a financiar, ¿no? Si vamos a usar un financiamiento externo, interno, una mezcla, o vamos a hacer algo muy orgánico que es interno, pero poco a poco, ¿no? Y entonces ahí vamos como definiendo qué tan alineada está nuestra estrategia de la innovación con la inversión, con el crecimiento del negocio, y nos arrancamos a ejecutarlo, ¿no? Con este plan estratégico que tiene que ver ya con cierta afinidad desde que clasificamos el tipo de proyecto y que hicimos nuestro caso de negocio, ahora sí, el plan nos debe de dar cierta congruencia en cómo hemos ido trabajando todos estos análisis preliminares, que pueden no ser exactamente
iguales a cómo concebí el proyecto desde que lo clasifiqué, a cómo lo aterrizo al momento de hacer mi plan de trabajo, pero sí tiene una linealidad que te permite darle seguimiento con los ajustes que vas encontrando en el camino conforme te vas metiendo a analizarlo, ¿no? Y con todo esto, pues aseguras ya insertar algún tipo de nuevo servicio, negocio o tecnología o desechable al mercado, ¿no? Y ahora viene lo interesante, es cómo lo estamos midiendo. Entonces, nosotros como organización empezamos una iniciativa de medir cuánto de los ingresos provienen de tecnologías, servicios, líneas de negocio o productos insertados con máximo 3 años de antigüedad desde un proceso de innovación, ¿no? Nuestro ideal es que en esos 3 años logremos que el 3% o 5% de los ingresos provengan de ahí, ¿no? Es un proceso muy joven, son procesos que van a madurar en el mediano y largo plazo, pero al final tenemos que encontrar cuál es un objetivo realmente retador. A lo mejor vamos al 1%, ¿no? Hoy debemos rondar más o menos el 1% de los ingresos provenientes de todas estas iniciativas bajo esta nueva metodología. Hoy nuestro objetivo es llegar al 3, probablemente el potencial sea 5, ¿no? El tiempo nos lo dirá. Pero también vamos a ir construyendo un hit rate por cada millón de pesos puesto en investigación y desarrollo o en procesos de innovación, cuánto retorno de ingresos. Y es como cualquier negocio, solamente que pues trae un poco de incertidumbre hacia el futuro, ¿no? Esa incertidumbre la vas conteniendo a través de hacer procesos claros, poniendo el talento claro, con los perfiles adecuados, métricas muy claras, y entonces todo eso en conjunto le va dando certidumbre a un proceso de investigación y desarrollo al que le vas a poner recursos, ¿no? Y al final la compañía decidirá cuánto le va a poner. Ejemplo, si yo estoy generando el 3% de los ingresos a través de investigación y desarrollo durante los primeros 3 años de vida del producto, pero aparte tiene potencial, a partir del año 4 ya lo doy como una tecnología insertada y habrá un equipo comercial persiguiendo y acelerando ese crecimiento, ¿no? Pero yo me quedo con esa métrica del 3%, pero también al mismo tiempo convenzo a la organización a través de resultados que a lo mejor me dé el 1.3% de los ingresos para invertir en investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, si pongo el 1.3, pero regreso el 3, ya es, en sumas y restas, ya aparentemente es rentable, ¿no? Habrá que ver ya los detalles financieros, tasas de inversión, perdón, de financiamiento y demás, pero en una foto muy de alto nivel ya empieza a ser atractivo apostarle a la investigación y desarrollo. Sí, muy claro en lo que nos compartes. Y en esto hay dos temas que quiero retomar a lo que señalaste. Uno es las métricas y otro es la gestión. Christopher, ¿qué tanto, vamos a decirlo, se debe este éxito que tienen ustedes en este modelo de gestión de la innovación que tiene Vitalmex? ¿Qué tanto se debe el haber trazado métricas claras como la que nos has comentado en este proceso? Y también qué tanto se debe, en términos de éxito, a contar con un perfil adecuado para quienes están impulsando la gestión de estos proyectos. ¿Qué tanto juega a nivel de importancia el rol de la gente con esta visión y capacidad técnica para ser parte de estos procesos? Y también que haya métricas para cada etapa. ¿Estos elementos hacen una gran diferencia en una organización como Vitalmex o no necesariamente? ¿Cómo nos podrías decir esto? Mira, sí hacen diferencia, solo que creo que es más allá que solo los elementos. Lo primero que necesitamos es tener claro si en la estrategia de la organización vemos que la innovación puede ser un diferenciador o es algo que nos interesa tener por X o Y objetivo, ¿no? Si desde la estrategia decimos, sí me interesa tener procesos de innovación, de investigación y desarrollo, ya empezamos con una definición muy clara. Cuando tú pones la estrategia, entonces se empieza a ver con qué elementos logro armar esa estrategia. Y entonces ahora sí vienen, ¿no? Pues a lo mejor, o en este caso, Vitalmex dijo, tengo 15 años, 18 años con un departamento de investigación y desarrollo que lo vengo cambiando de liderazgo porque no sé dónde lo pongo, ¿no? Pasamos de eso a tener una subdirección de investigación y desarrollo y hoy hay una dirección de innovación y emprendimiento, de donde abajo ponemos
la parte de investigación y desarrollo con su subdirector, gerencia, y todo el grupo que tenemos de investigación y desarrollo, pero también tenemos la fábrica para hacer la vinculación de transferencia tecnológica muy rápida de lo que tenga que pueda pasar por fabricación, pero también los emprendimientos dependen hoy de la misma dirección, emprendimientos que van a estar aquí durante 3 años y tienen metas por lograr, ¿no? Entonces aseguras que, pues no solo la estrategia, la definición funcionen solitas, sino empiezas a ver cómo lo vas a amarrar con resultados económicos. Si al responsable de hacer toda la parte creativa, de imaginar, poner ideas, desarrollarlas, también le pones responsabilidad económica en los siguientes 3 años a partir de que lo desarrollas, pues aseguras que la visión cumpla desde que lo estás imaginando hasta cómo vas a lograr venderlo, ¿no? ¿Cómo le sacas resultados? De otra forma, lo que estamos pasando nada más es estafetas donde siempre es muy sencillo echarle la culpa al de atrás de es que venía mal diseñado, es que me lo pasaron sin validar el mercado, y entonces ahí empezamos a desarticular las iniciativas, ¿no? Entonces, el valor es la estrategia, con la estrategia defines qué quieres lograr y ahora sí le pones los recursos con los que lo quieres lograr. Y entonces ya te vas a hacer definición de perfiles de puesto, roles y responsabilidades, métricas de desempeño, objetivos claros de la gente e incluso pones incentivos, ¿no? Si tú logras tus objetivos, pues te pongo una bonificación en ciertos periodos, ¿no? Christopher, gracias por todo lo que nos compartes. Para muchos de nosotros, aleccionador, el entender que no está peleado en ningún sentido el establecimiento de ciertos elementos de carácter numérico, ¿no? En términos de una perspectiva económica. Evidentemente, como lo señalaste, lo primero es que la estrategia responda claramente a esta visión que quiere la organización de impulsar la innovación porque le ve sentido. Y bueno, de ahí en adelante construir pues toda la estructura de recursos, personal y demás que sea necesario para que la estrategia pues, evidentemente alcance a dar lo que se plantea. Es muy claro y además a mí en lo particular me tengo una visión muy realista de lo que hace Vitalmex y esto que tú lo has dicho se concreta mucho en la realidad de lo que hoy tienen como empresa y como proyectos en la oficina a tu cargo. Ahora, si te parece, Dari, también quisiera regresar ya la palabra ahora a Dariana para que pueda pues hacer el espacio de preguntas, Christopher, si nos lo permites, Sí, con gusto. porque la conversación ha sido muy buena, pero el tiempo también nos va avanzando, pues, y no quiero dejar sin que haya alguna pregunta que hagan para que tú la puedas responder. Y entonces adelante, Dari, si quieres dar paso a esta apertura. Sí, claro que sí, pues creo que en este momento más bien los invitamos a abrir sus micrófonos o sus cámaras para cualquier pregunta que tuvieran, pues para Christopher. Sí, Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, y también Juan Alberto, muchas gracias por la plática. Yo quisiera preguntar algo quizás básico, pero que sí es muy relevante. Yo me encuentro del lado académico y bueno, pues siempre creemos que a veces la interacción debe de ser siempre de afuera hacia nosotros, como si la academia fuera el centro, porque aquí se genera el conocimiento, ¿no? Entonces quisiera saber, con tu experiencia, Christopher, ¿cuánto tiempo les ha llevado poder ir construyendo sus relaciones con otros actores, principalmente con academia? Porque me imagino que eso no fue de la noche a la mañana. Tuvo que haber un proceso, pues bueno, de conocerse, generación de confianza, empezar a trabajar en algunos esfuerzos o iniciativas y bueno, ya de ahí pues despuntar. Entonces no sé si pudieras ahondar un poquito más en cómo fue esta trayectoria de ir construyendo esta vinculación con la academia, que a veces se dice como muy fácil, pero pues en realidad hablamos de relaciones humanas, ¿no? Sí, y fíjate que partiría para responderte, Guillermo, que las relaciones nunca las damos por sentadas que están construidas, ¿no? Yo tengo un año y un poquito más al frente del proyecto
Y más o menos ya es lo que me ha tomado hasta ahora construir cierta relación con las academias. Pero la relación que tenemos hoy con las academias está lejos de algo que te diga, ya funcionamos coordinados y estamos haciendo transferencia tecnológica constante y estamos haciendo procesos de retroalimentación a los desarrollos existentes. Aún no estamos en ese nivel, pero yo sí estoy convencido de que tenemos que lograrlo y por supuesto de la mano de actores como Juan Alberto, que están muy interesados desde la academia en vincular con la industria, es como lo vamos a lograr. O sea, creo que es algo que todo el tiempo estará en construcción y en evolución constante. Hoy ya tiene bases muy sólidas en trabajo con la Universidad Panamericana, con el Politécnico, con la UDLAB. Estamos trabajando para empezar a construir con la UNAM, pero es como el inicio de la tarea. Después tendremos que sentarnos a ver ahora sí cómo detonamos el desarrollo y seguramente las primeras colaboraciones, como fue el caso que tuvimos con Juan Alberto, nos tomó tiempo de entendernos entre lo que queríamos como industria, lo que podían desarrollarnos como academia, pero al final desarrollamos algo súper interesante que nos llevó más del tiempo de lo que esperábamos, pero lo logramos, ¿no? Y es una maquinaria que hay que ir aceitando y ajustando en el camino y seguramente cuando hablemos, ojalá podamos coincidir en algún momento en unos 3, 5 años, podremos hablar de una maquinaria o procesos mucho más alineados, más ágiles, con un entendimiento de muy buen nivel de madurez, ¿no? No sé si con esto Ok. respondí tu pregunta. Sí, 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 muchas gracias. Quizás nada más me gustaría conocer una visión adicional, ya un poco la abordó Juan Alberto con esta pregunta sobre la importancia que tiene que las personas pues estén de alguna manera formadas o que hayan logrado construir parte de su profesión alrededor de la gestión de tecnología, ¿no? Y la importancia que tiene para los que nos encontramos en estas áreas. Ha sido entonces relevante el que los interlocutores, tanto de un lado como del otro, posean un perfil precisamente alineado a estas cuestiones de gestión de tecnología, transferencia de tecnología, vinculación. eh, insisto en la pregunta porque es muy común del lado donde nosotros nos encontramos. Quizás no algunos de los presentes, como Juan Alberto, un servidor, pero es muy común que del lado de nuestras instituciones académicas, pues ponen al investigador que pues toda su trayectoria siempre ha sido pues en eso, en investigación y pues no precisamente sus habilidades blandas están en la construcción o articulación con actores, ¿no? O con aliados. Entonces, ¿ha sido relevante en tu experiencia el perfil de los interlocutores con quienes ustedes logran mantener esta comunicación o ha sido, pues ahora sí que una cuestión espontánea, ¿no? Y sobre eso han ido avanzando y formando relaciones. Mira, yo creo que es importante el perfil, pero es un perfil que no te puedo decir lo veo desarrollado con una preparación académica específica y que tenga ciertos cursos, ciertas horas de investigación, de gestión de tantos proyectos, no, sino un perfil que se ha desarrollado o que se ha complementado a través de los años con experiencia profesional, preparación académica, de tal suerte que este perfil de experiencia más tu preparación académica te da una visión, ¿no? Y en la visión es donde hay coincidencias. Cuando tenemos coincidencias en la visión pasa lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es hablar de qué necesitamos hacer desde un punto de vista de una organización de transferencia tecnológica, desde un punto de vista de academia y desde un punto de vista de industria, porque las tres organizaciones coincidimos en la visión hoy que necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos sentarnos en las mismas mesas de discusión, ¿no? Entonces es un tema de perfil, donde el perfil te lleva a una visión específica y donde la visión, cuando hay coincidencias, empieza a crecer la discusión y ahí empiezan a crecer las iniciativas. Ah, hombre, pues excelente. Muchas gracias por tus palabras. Gracias a ti, Guillermo. Y creo que por ahí tenemos otra más. Marce, tu manita.
Muchas gracias, Cristian. Pues bueno, igual que Guillermo, yo estoy también del lado de la academia, dentro de la UNAM, y durante los años que llevo en la UNAM siempre he trabajado en áreas donde tratamos de impulsar todos los desarrollos en temas de salud, desde la CBTT, ahora en el Instituto de Química. Y efectivamente nos pasa un poquito lo que comentas, ¿no? Es decir, como academia solamente logramos avanzar hasta cierto nivel en los desarrollos, ¿no? Y sobre todo, principalmente porque no hay más recursos, ¿no? No hay más Claro. recursos y bueno, pues cuando hay algún tipo de convocatoria de ciencia básica o algo, pues bueno, efectivamente más bien se va hacia impulsar lo que día a día las líneas de investigación. Entonces, me gustaría conocer, Cristian, tu opinión al respecto. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a algunos países, por ejemplo, como Chile, como Brasil, algunos otros países en donde hay una articulación entre la academia, la industria y el gobierno, en donde muchas veces el gobierno apoya a esas instituciones para que puedan madurar y avanzar en sus tecnologías para que, bueno, pues podamos tener desarrollos mucho más robustos y cuando tocamos la puerta a ustedes como industria, bueno, pues evidentemente nuestro desarrollo ya avanzó, a lo mejor ya lo escalamos, ya hicimos unas pruebas preclínicas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría conocer tu opinión de qué nos hace falta en este país, qué es lo que necesitamos articular para que lo que no podemos hacer en la academia, que tampoco a veces lo puede hacer la industria, porque evidentemente la inversión es de muy alto riesgo, ¿qué es lo que tenemos que entonces articular como país para que todo ese catálogo de tecnologías, por ejemplo, yo lo hablo desde la cachucha de la UNAM, podamos realmente tocarle la puerta a la industria con algo que ya está en una etapa mucho más avanzada, en donde ustedes dicen, ok, pues entonces aquí invierto en ese desarrollo, ¿no? Claro. Mira, fíjate que el qué hacer es complicado, ¿no? Te voy a platicar de un modelo que vi en la Universidad de Berlín, en Alemania, y la verdad es que me encantó y ojalá y en algún momento podamos replicarlo de este lado. El gobierno alemán tiene una unidad un ministerio muy parecido a la Secretaría de la Innovación ahora, que en aquel momento fue CONACYT. Y entonces saca una convocatoria, ¿no? Oye, quiero que me presenten sus proyectos de desarrollo tecnológico para salud. Y lo que busco es, yo voy a poner un equivalente a 500,000 euros, ¿no? Y entonces dice, pero para que yo ponga esos 500,000 euros, debe de ser un consorcio con un enfoque específico, un objetivo específico, y el consorcio debe de tener tres partes. Debe de entrar una empresa que ponga la misma cantidad que yo voy a poner, es decir, sus 500,000 euros. Tiene que entrar una universidad que en tiempo de investigadores, becarios, alumnos, equivalga más o menos a todos esos mismos 500,000 euros, y tiene que estar un hospital, ¿no? Y entonces, lo que hace el gobierno es dice, yo pongo 500, universidad 500, industria 500 y ya tenemos 1,5 millones de euros, ¿no? Y van a tener ese dinero a fondo perdido del gobierno, siempre y cuando el proyecto que presenten tenga ciertos tintes de viabilidad con entregables específicos en tiempos específicos y cumplan con la integración del equipo y la inversión puesta, ¿no? Y el gobierno va poniendo ese dinero en función de los avances conforme a tu cronograma inicial, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho porque como gobierno sigue poniendo dinero a fondo perdido, que es algo que hacen los gobiernos y creo que no está mal, poner dinero a fondo perdido en investigaciones, pero lo que hace es con la figura que le da ser el gobierno, el que pone las reglas del juego, pues facilita la colaboración entre la industria, el usuario final, que en este caso para salud son hospitales, y la academia, ¿no? Y nos obliga a todos a colaborar y a trabajar. Reglas del juego en ese caso es lo que la industria en la mesa, lo que cada quien desarrolle, es propiedad intelectual de cada uno de ustedes, ¿no? Y si al final de eso deciden hacer una sociedad para compartir las ganancias de lo que genera esta tecnología, lo pueden hacer, ¿no? Y el gobierno te acompaña un poquito con el acompañamiento legal durante todo el proceso.
Entonces, creo que el modelo me gusta, no sé si pueda funcionar en México, yo pienso que sí. Lo que necesitamos es como que parte también de los órganos reguladores nos ayuden a poner un poquito estas reglas del juego, porque habemos muchos jugadores queriendo tomar iniciativas, pero a veces el órgano regulador nos ayuda mucho a ponerle orden, ¿no? Ujú. Entonces, creo que podríamos impulsar un programa de esa naturaleza y creo que podemos facilitar el desarrollo tecnológico con diseños que vienen de la academia, pero que también sepamos que son cosas que van a servirle a la industria y a los usuarios finales. Ok. Y entiendo, Christopher, por lo que comentas, el gobierno no busca nada en temas de la propiedad, sino que ahí es la industria y la academia, cada quien lo que desarrolló, y luego, bueno, pues si desarrollan algo juntos, bueno, pues comparten una cotitularidad. ¿Es correcto? O sea, el Es gobierno correcto. apoya, pero en ningún momento dado dice, bueno, pues compártenme a mí también la propiedad intelectual, ¿no? No, es como hoy con el gobierno que financia a lo mejor una beca de CONACYT, o lo que fue CONACYT, durante 4 años a un investigador, normalmente lo que le pide pues, son publicaciones, mantenerse activo en academia y demás, o sea, es como un retorno no monetario, pero que sí vierta alguna clase de detonador de desarrollo en la sociedad. Ok. Muchas gracias, Christopher. De nada, Marcela. No sé si hay alguna otra pregunta dentro del público o en el chat. Y, pueden levantar su mano o abrir su micrófono sin ningún problema, ¿eh? Creo que no hay más preguntas, creo que quedó todo claro. Hola, perdón, Sí. Carla Díaz. Hola, Christopher, Juan Alberto, buenas tardes ya. Christopher, nada más rápidamente. Eh, Estamos hablando de alianzas entre el sector privado, entre lo que es la academia. ¿Cómo generar que este tipo de alianzas se vuelvan no solo estratégicas, sino que perduren, que no sea solo momentáneo? Gracias por la pregunta, Carla. Mira, yo creo que las alianzas duran en todos los sentidos, entre socios de una empresa, entre colaboraciones comerciales entre empresas, duran mientras la alianza genera valor de forma equitativa a cada uno de los actores. Es decir, si impulsamos una alianza academia-industria, tiene que tener valor para ambas direcciones, ¿no? Y ahí es donde entra la estrategia, ¿no? ¿Qué valor es el que necesita la universidad? A lo mejor mejores aulas, mayor acceso a ciertas cosas, cierto conocimiento, acceso a la industria de forma temprana a través de prácticas, clases tipo laboratorio, pero dentro de la industria, ¿no? O sea, tiene que ser un intercambio de valores muy claro y que siempre sea equitativo. Mientras logremos ese equilibrio, la alianza creo que va a mantenerse. Y es uno de los temas que en algún momento, cuando hablemos de convenios de colaboración, legalmente puestos sean claros, ¿no? O sea, la industria qué va a poner para la universidad y la universidad qué va a poner para la industria. Y mientras sea claro, mientras sea consistente y se cumpla, la alianza va a tener frutos. Muchas gracias, Cris. Gracias a ti. Y creo que hay alguien con la mano. Alejandro, adelante. ¿Qué tal a todos? Buenos días, Juan Alberto, Cristian. Felicidades por la ponencia, muy interesante. Oye, me gustaría saber si ya lo comentaste un poquito en la ponencia, pero si pudieras abundar un poquito más o desarrollar cómo fue esta travesía de cómo crear la Dirección de Innovación y Emprendimiento, esto que nos decías que durante algunos años estuvo en distintos lugares hasta que finalmente lograron crear una estructura ad hoc para lograr los objetivos que se proponían. Si puedes abundar un poquito más en esa experiencia, te lo Sí. agradecería muchísimo. Mira, hace cerca de 7 años, el dueño fundador de la compañía estuvo muy interesado en una plática con un médico investigador en crear un corazón artificial.
Entonces dijeron, oye, sí me gusta y pues la empresa pues puede empezar a financiarlo, ¿no? Y entonces decidieron meterse al proyecto sin mayores metodologías, solo con la convicción de querer hacer un corazón artificial hecho en México desde cero. Y a partir de ahí, pues empezaron a hacerse muchas cosas, incluyendo acceder a financiamiento con ACID, trabajaron en ciertos momentos con hospitales, en algunos momentos con la UAM. Y al pasar del tiempo, en algún momento que fuimos cambiando y madurando como compañía, el fundador dejó la dirección general, se fue solamente a consejo de administración. Y entonces conforme la compañía fue madurando y tomando más metodologías para hacer las cosas, pues en algún momento alguien dijo, oigan, pues ya llevamos mucho dinero invertido en Vitacor y qué queremos hacer con eso, ¿no? Y entonces llegó un punto de inflexión donde decíamos como organización, lo dejamos o le seguimos. Entonces, para ese momento el proyecto llevaba 300 millones de pesos invertidos. Algunos, una parte de eso fue con así, pero también puesto en estado de resultados en una compañía como Vitalmex, donde ya te audita un tercero para presentar tu declaración fiscal, pues tienes un activo en construcción que todavía no deprecias. Y una de dos, o lo reflejas en estado de resultados y mandas a pérdida 300 millones de pesos en un año, o le sigues, ¿no? Y cuando lo culmines, entonces empieza a depreciarlo conforme tenga éxito comercial. Entonces, a partir de ahí fue cuando dijeron, oye, pues es mucho dinero, se le ha metido de una forma, pues muy pasional, muy desde el convencimiento, pero pues nadie mete esa cantidad de dinero sin ponerle un poquito controles, ¿no? Y ahí empieza a tomar un poco más la forma, el cómo controlamos hasta dónde, porque aparte decíamos, oye, pues cuánto falta, ¿no? Llevamos 300 millones adentro y no sabemos ni cuánto falta ni en tiempo ni en dinero. O sea, ¿vamos a parar en 1000 o en 200 más o dónde? Y ahí es donde empieza a tomar forma este proceso, ¿no? Hace alrededor de unos 4 años, un año, 2 años de la pandemia, serían 6 años, más o menos, hace 6 años. Empieza a tomar forma este tema de, oye, pues vamos a controlarlo diferente, hay que medirlo diferente, vamos a justificar lo que sigue de inversión, vamos a ponerle entregables y hay que medirlo, etcétera, etcétera. Y después viene la pandemia. La compañía se contrae en el 60% de sus ingresos, es decir, estábamos a punto de la quiebra. De hecho, el resultado de utilidades de ese año del 2020 fue negativo por varios cientos de millones. En ese inter, pues la convocatoria general de nuestro equipo directivo era, ¿qué hacemos, no? ¿De dónde sacamos más lana, no? Y como muchos, caímos en el, pues vamos a hacer ventiladores, ¿no? Pero con la experiencia ya de haber hecho investigación y desarrollo, dijimos, esto no va a salir rápido. Y entonces en ese inter sale la iniciativa de 2 emprendimientos, uno que tiene que ver con logística. Somos muy buenos haciendo logística y cuando quisimos contratar un proveedor de logística no nos daba el nivel de servicio que necesitábamos y somos muy buenos haciendo servicio técnico. Entonces nos pusimos creativos y dijimos, hay que hacer líneas de negocio de esto. Hoy esas líneas de negocio están metidas como parte de la dirección y tienen objetivos comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? Después de entonces pasa la pandemia, el negocio empieza a resurgir, ya tenía el subdirector puesto el área de investigación y desarrollo para asegurar el éxito del proyecto que venía. Y dicen, oye, pero ya tenemos 2 emprendimientos, ya tenemos esta área de investigación y desarrollo mucho más medida. Veníamos ya con una estructura un poco complicada a nivel directivo, y entonces se reestructura la organización desde nivel dirección, prácticamente solo directores y subdirectores, y ahí es donde la estrategia dicta, si tienes innovación, tienes emprendimientos, tienes una fábrica, ahí es donde cuestiona la idea y decimos, oye, vamos a ponerle un buen nivel a esto, que se asegure de que esto sea exitoso, que le ponga metodologías, que le ponga métricas, que le pongamos también dinero y que en conjunto todo esto traiga para futuro sostenibilidad de la organización. Esa fue un poco la historia larga, hecha cortita en un par de minutos. Muchas gracias, Cristian. Muy interesante. Ahí luego te vamos a buscar para proponerte algunas cosas. Nosotros lanzamos un programa de emprendimiento, de incubación de startups en salud en etapas tempranas. Una de ellas fue Triovans.
que es el proyecto que tiene relación ahí con ustedes, el del parche para pie diabético. Ajá. Creo que ahí tenemos 2 o 3 iniciativas que ya estamos haciendo, que creo que podrían ser interesantes con ustedes, y con Juan Alberto desde la UP también estamos por lanzar otro proyecto, y ahí también creo que te vamos a hacer una invitación interesante. Pero Sí, muchas súper. gracias por la exposición, muy interesante. Gracias a ti, Alejandro, y con gusto nos sentamos a revisar lo que tienen en portafolio. Muchas gracias. Bueno, creo que con esta pregunta tan interesante de Alejandro podemos dar por concluido el webinar. No sé, Christopher, si gusta decir unas últimas palabras, para poder ir cerrando un poco y que al final podamos dar algunos pequeños anuncios, comerciales. Sí, muchas gracias por la invitación, por el espacio. A mí me hace muy feliz, debo decirlo, me hace muy feliz compartir estas experiencias con las academias, con las organizaciones que no están en la industria privada, porque al final, ah, entre todo esto, están los futuros tomadores de decisiones de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es buen momento, son muy buenos foros para que tomemos conciencia diferente, distinta, no digo que no la tengamos, sino que nuestra conciencia sea distinta, para que detonemos realmente el desarrollo del país, ¿no? O sea, esto va más allá de que una empresa tenga utilidades, de que una academia logre tener reconocimientos por investigaciones, sino que en conjunto realmente hagamos desarrollo del país desde la tecnología que podemos incubar nosotros mismos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el espacio, siempre me voy muy satisfecho de este tipo de pláticas, no es la excepción, me voy muy contento. Gracias Dariana, gracias Marcela, gracias Juan Alberto. Y bueno, cualquier inquietud, por favor, a través del equipo de Dariana, Marcela y Juan Alberto, con gusto podemos buscar algún espacio para platicar más a fondo. Muchísimas gracias, Christopher, y por la amplitud. No sé, Juan, si guste cerrar con algo antes de dar nuestros anuncios parroquiales. No, adelante, gracias, Christopher, y a todos los que han preguntado. Para nosotros siempre es importante el buscar la colaboración, que es lo que nos llevará a construir puentes que realmente unan la ciencia, la tecnología, con lo que hoy necesita nuestro país. Entonces, gracias, Christopher, por ser un ejemplo desde la visión industrial de cómo hacer posible esta colaboración. Y yo siempre también muy encantado de tenerte como un aliado para nosotros en este y otras iniciativas. Muchísimas gracias a todos. Me permito compartir una presentación de 2 minutos para nuestros anuncios y para que hablemos un poquito justo de este programa. Les hacemos la cordial invitación a ese programa de gestores. Se llama TMA México. Como ya lo comentaron durante la sesión, es un programa que traemos directamente con la Red GT de Chile. Es un programa de capacitación de una semana en el que se ven diferentes temas para justo poder formar gestores en transferencia de tecnología. En esta ocasión traemos de nuevo el nivel 1 este año, ya está aquí a la vuelta de la esquina casi casi, es del 2 al 6 de junio, es de 8 de la mañana a 7 de la tarde, realmente es un programa muy completo, próximamente ya en estos días estará saliendo el programa final, estamos nada más terminando de hacer algunos pequeños detallitos, pero realmente ahora que puedan ver el programa, realmente van a darse cuenta que vale muchísimo la pena. Todavía están a tiempo de inscribirse con costo anticipado. El 30 de abril es el último día para que puedan aprovechar pues este gran precio. Para nuestros miembros está en 7,200 y para público en general está en 9,200 pesos. A partir del 1 de mayo, ahora sí que en la recta final, los costos como tal va a ser para miembros de 8,600 pesos y en general de 10,600 pesos. Entonces realmente pues por ahí, ¿no? Realmente también estos webinars que vamos a estar trayendo es para que ustedes vean la importancia, ¿no? De poder formarse como gestores de tecnología, pues en un programa de esta magnitud en el que venimos trabajando con otros países de Latinoamérica. Y además de eso, les hacemos la invitación a un segundo webinar. En esta ocasión, David Rojas, que es ingeniero mecánico, nos va a hablar un poquito de lo que, pues un poquito el mismo esquema que tuvimos hoy, pero a lo mejor desde la parte del sector automotriz. Entonces, pues todavía se pueden inscribir. Este webinar también está totalmente gratuito. Es el 6 de mayo y prontamente anunciaremos por ahí un tercer webinar, pues también previo a arrancar el TMA, ¿no? Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Que se hayan sumado a este webinar. Esperemos verlos en el TMA también, que esto les haya llamado la atención y pues para cualquier cosa ya estamos en contacto. Muchas gracias. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Marcela. Gracias, Christopher.